¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un capítulo más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y esta vez les traigo de vuelta mi Ford F-150 porque me llegó una de las partes que me estaba faltando para terminar en uno de los capítulos anteriores, que son los frenos traseros. Por eso ya me adelanté levemente, saqué la rueda, pero déjenme mostrarles lo que viene en el kit. En este kit de freno, que es de la gente LS Little Shot Performance, una cosa así, no recuerdo exactamente. Vienen los caños de freno nuevos. Me arrepentí realmente de no haber comprado los de acero inoxidable y compré los normales. No me di cuenta de esta lección, pero bueno, ya está aquí. Todos los tornillos, soportes para los caños de freno principalmente, y también para lo que son los cabos del freno de mano. Más soportes, es un pequeño calce en realidad. Y aquí, ¿qué hay aquí? No sé, déjeme abrir. La planchuela respectiva o el adaptador, que es esta parte que va atornillada por el diferencial, y los tornillos que van por la mordaza. Las mordazas de freno que vienen en este caso también pagué un poco más, $60 más, por la versión de que ya viene para colocar el freno de mano por la mordaza. Entonces voy a colocar un freno a disco atrás, pero que mantiene aún la función del freno de mano, que ya está incorporada en la mordaza de freno. Recuerdo este sistema más o menos en los Golf GTI de los 90. Solía venir con este sistema, que el mismo pistón adentro actúa. Entonces creo que es más que de sobra. Un kit bastante interesante. Lo pedí de color negro. Había la opción de metal o color negro nada más. Y el disco de freno, que obviamente tendré que darle una pequeña mano de pintura antes de colocarlo, pero ya viene también perforado específicamente para esta versión de camioneta. Así que nada más saqué la rueda y ahora voy a empezar a desarmar primero este lado y luego replicar el trabajo en el otro. Para sacar el tambor es extremadamente fácil. Simplemente se saca el freno de mano y esto ya queda básicamente suelto. Ya se mueve, así que simplemente es estirarlo e intentar destrabarlo, ya que hay partes de la zapata de freno que lo están atajando de seguro. Entonces hay que ir estirando un lado y el otro, obviamente con ambas manos sería mejor, hasta poder sacarlo. Hay simplemente veces que el tambor no quiere salir porque se está trabando con esta parte interna de la zapata. En este caso está toda mojada con fluido de freno. ¿Por qué? Porque tiene ya un desgaste bastante grande en este borde. Esta se ve bastante bien, pero como tiene ya una pequeña rebarba aquí, esta rebarba se traba internamente con la parte interna, entonces cuesta sacarlo. Entonces hay que palanquearlo un poco levemente, y hay veces que incluso hay que aflojar el regulador de la zapata, que en este caso creo que lo tiene aquí abajo. Sí, está aquí debajo el pequeño regulador que el cual hay que girarlo para poder ajustarlo. En este caso no veo ninguna tapa, ningún lugar por donde ajustarlo. Generalmente tiene una pequeña perforación, pero no, en este caso no lo tiene. Así que bueno, hay que ver siempre la forma de intentar hacerlo. Ahora, en este caso es simple. Empezar a soltar los resortes arriba, resortes abajo. O sea, simplemente desmontar todo para poder sacar esta chapa y dejarlo completamente libre para dar lugar a los soportes y los frenos de disco nuevos. Sacar estos resortes para mucha gente es bastante complicado, pero yo, por lo menos, simplemente con un destornillador plano, abro ligeramente el resorte de esa manera, meto hasta aquí arriba y así tengo la fuerza como para poder palanquearlo y tratar de desmontarlo. Pero en este caso me está complicando un poco. Hay veces que es un poco más complicado que otras. Una vez todo fuera, que simplemente, como les dije, soltar todos los resortes, ya tengo acceso aquí detrás a esas dos tuercas que ven ahí y las dos tuercas de este lado, que son las que tengo que sacar. Ahora, el tema es el siguiente. Esta pieza tengo que sacarla completo, esta chapa. Para sacar esta chapa en una pieza entera, tengo que sacar el palier, cosa que no quiero hacer. Entonces la solución, uno de mis amigos preferidos, voy a simplemente cortar aquí esta chapa hasta donde pueda. Y una vez que tenga básicamente cortado hasta aquí, voy a soltar los tornillos, voy a moverla levemente y terminar el corte como para poder sacarla. Básicamente destruirla para poder sacarla. Y ahí ya tengo toda la posición como para colocar el nuevo kit. Así que, chao metal. Bueno, y tras la ayuda de dos amigos, porque no fue suficientemente
largo esto como para poder penetrar hasta donde quería cortar. Traje la otra sierra que me ayudó a cortar esto en 2 piezas como para poder sacarlo. La última parte en realidad la moví hasta romperlo y nada más. Así que ya pude sacar todo y ahora ya presenté los 2 soportes de la pinza de freno nueva. Lleva un pequeño espaciador con el calce de la mordaza en sí y también ya el soporte que es para el caño de freno, por donde el caño de freno original viene aquí y aquí va la goma que viene hasta la mordaza. Ahora lo que queda es nada más colocar el disco, colocar la mordaza y aparentemente tengo que hacer un pequeño control de que la pastilla de freno no toque esta área. Así que el disco nada más, así como el tambor de freno básicamente, va nada más metido ahí, ayudarme con el pie. Así que es nada más eso. Y ahora ya va nada más la mordaza de freno aquí, pero primero tengo que sacar los tornillos. La coloco en esa posición, coloco los 2 tornillos y luego tengo que ver si es que aparentemente, depende del modelo, esta pequeña sección de la pastilla, esta pequeña altura que tiene aquí, no, perdón, es el lado de afuera, esta pequeña punta puede aparentemente tocar aquí, que es simplemente un control, ya que es un kit que puede haber diferencias de modelo a modelo. Y al gastar aquí la pequeña parte de la pastilla de freno para que entre todo, ya está esto en su lugar. Simplemente colocando los 2 tornillos para que lo guíe. Así que queda súper fácil. El caño de freno que viene aquí desde abajo da toda la vuelta hasta el frente, viene y se queda aquí. Y el caño de freno original queda en esa posición. Y ahora lo único que queda es el cabo del freno de mano, que va en esa posición. Aparentemente por ahí más o menos. Y aquí en la punta para atajar el freno de mano se coloca esta pieza, que es simplemente una punta para atajar el cabo y ya. Pero primero tengo que pasar esto por la posición original aquí, que necesito las 2 manos, y ya les muestro cómo queda. Bueno, y una vez ya con el cabo en su lugar, aquí se traba en el lugar original con este kit y aquí simplemente va encastrado con la traba y ya queda. Ahora quedaría nada más purgarlo, pero obviamente tengo que empezar el otro lado, en el cual empezamos todo de nuevo. Así que seguimos. Voy a colocar la rueda de este lado para ver cómo queda con la llanta y continúo. Bueno, realmente me gusta cómo queda. Un disco de freno siempre queda mejor que un tambor. Así que vamos al otro lado ahora. A little longer than a few minutes later. Bueno, y yo dije que iba a ser al día siguiente el otro lado del freno, y ya pasaron en realidad 1 semana y media. Es la última vez que toqué la camioneta. Una coincidencia que quiero mostrarles: el casco que yo uso aquí cada vez que manejo en el Dino, el frente del auto de Daddy Dave. El auto de Daddy Dave que hoy estamos pasando en el Dino. Tengo aquí el frente con el color de mi camioneta. Y nos dimos cuenta justamente con él que mi casco coincide bastante cerca con el color de su auto, pero así también con mi camioneta. Así que se están alineando todos los colores para poder hacerlo. Bueno, por ahora voy a continuar con este lado del freno, como para poder terminar esto y poder salir a dar unas vueltas en la calle. Luego podemos hablar del auto de Daddy Dave. Es más importante ahora la Ford. ¿Cómo que é? Não faça assim com a pobre, não. Ela é bonita. Ela é bonita, não tem que fazer isso. No, así no, así no. Hay que tratarle bien, hay que tratarle bien. Denny me está ayudando aquí mientras yo estoy ayudando aquí a los muchachos en el Dino. Así que, básicamente para hacer lo mismo que había hecho en el otro lado. Oh, that box says, here's your fucking power. Here's your power. And it does it, and it's like a fuck on it. I've been shower box to get out there. I would take a pager over to get out there. Fuck that. You're welcome.
uno puede acelerar estas cosas en el lino. Es divertido. Realmente es hermoso el andar de eso, la sensación dentro. Hizo más de 3.000 caballos a las ruedas, o sea, el motor está generando más de 4.000 caballos. En fin, yo me estoy divirtiendo ahí mientras Denny, el pobre, está trabajando. Alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Bueno, en fin, pero está básicamente ya en el proceso de colocar los nuevos soportes. Para continuar entonces aquí con mi proyecto, voy a agregar la parte del frente, que es lo que muchos recomendaron colocarle, que es el labio que va debajo del paragolpe, como para darle una apariencia un poco más baja, ya que está bastante alto realmente en la parte del frente en comparación al resto de la camioneta. Pero no lo voy a colocar así, quiero hacer el mismo tratamiento que había hecho con la C3500, con la camioneta blanca, con la Dually que tuve, que es pintarlo del color de la camioneta para darle básicamente una apariencia, no sé, me gusta mucho más la idea de cómo había quedado esa. Así que primero le di una pequeña lija para poder sacarle ligeramente aquí la marca de del plástico en sí. Ahora voy a limpiarlo, voy a desenlazarlo y voy a darle una mano de primer. Lo que yo compré para poder hacerlo es un primer que es básicamente para plásticos, para superficies plásticas. También mandé a preparar la pintura en aerosol, el mismo tono de la camioneta. Espero que sea parecido, aparentemente es. Perdón, este es el barniz, esta es la pintura que vino supuestamente con el color de la camioneta, que aparentemente es muy similar, y para luego darle la terminación con el barniz. Así que ahora una limpieza y empezamos el proceso. 1, 2 y 3. Desde ya les aclaro que no es algo que hago todos los días, así que no sé cómo quedará, pero vamos a intentar hacerlo. El último lo había hecho Denny de la Dually, pero creo que va a quedar bastante bien. Es increíble cómo se adhiere esto al plástico. Realmente me gusta bastante. Estoy tratando de pintar en todos los ángulos posibles y tratando de que quede bien impecable. Luego entonces con el color, y ya va tomando forma. Me encanta cómo cambia una pieza solamente cambiándola de color. Obviamente falta todavía la capa transparente o el clear coat para ver cómo queda con el brillo final. Por último entonces ahora voy a darle el barniz o el clear coat para darle el acabado final. Disculpen, no puedo mostrarles cómo hacer esto porque necesito prestar mucha atención para que quede bien, pero básicamente es tener paciencia, darle de a poco. Y tras 2 manos de el clear coat, creo que queda bastante lindo. Obviamente sí, yo sé que tendría que tal vez haber lijado más entre capas, haberle detallado mucho más antes de darle la pintura, cosas así. Pero de todas maneras la pieza en sí no es perfecta, pero así ya se ve bastante mejor. Así que voy a esperar a que se seque y ustedes lo verán enseguida, pero voy a colocarlo de aquí a 2 días para que se seque bien. Y lo último que falta para tener andando la camioneta es cambiar la bomba de freno. Si bien esta bomba de freno aparentemente estaba funcionando, nunca está de más tener una bomba nueva. Cuesta $80, es una bomba cara entre comillas, ¿verdad? Porque hay paralelas por 30 y algo, pero esta es la original de Ford, que decidí comprarla ya que, bueno, me parece algo muy importante. Así que es simplemente sacar los 2 caños de freno, como ya los saqué, sacar las 2 tuercas, una de este lado y otra del otro lado, y debería de salir, pero no está saliendo. Se está abriendo este lado, pero aquí este lado no sé por qué no. Así que haré un poco de palanca con un destornillador para intentar empujarla para afuera. Bueno, no estoy consiguiendo sacarlo, incluso tratando de palanquearlo con un destornillador aquí desde atrás. Esta rosca está aparentemente agarrada a la bomba aquí, tiene un poco de óxido, entonces no está permitiendo que salga. Lo que voy a hacer es lo siguiente: ya que técnicamente estaba funcionando bien, voy a dejarla la bomba mientras, y lo que voy a hacer es voy a comprar otro servofreno para que te poner lo nuevo también, y al cambiar el servofreno voy a poner con la bomba nueva. Entonces va a tener ahí sí va a ser todo 100% nuevo. Incluso ya que voy a reemplazar el servofreno, existe un modelo de la camioneta que viene con el Hydro Boost, que es básicamente que trabaja con la presión de la dirección hidráulica, que es mucho mejor de frenado.
pero creo que ya es mucha modificación. Prefiero nada más un cero freno nuevo y ya. Así que voy a cambiarlo después. Vuelvo a colocar eso y voy a purgar los frenos. Estoy muy estresado porque ya es el segundo día que estamos con Denis tratando de purgar los frenos. Y el freno aparentemente queda bien, pero al encender la camioneta y al aplicar la fuerza del cero freno se va hacia el fondo del pedal. Es evidentemente que hay aire en algún lugar del circuito todavía. Leyendo mucho lo que es el manual de instrucciones de estos frenos de discos traseros, dice que hay que soltar todo el soporte, mover la mordaza para arriba para dejar el purgador aquí lo más arriba posible para permitir salir el aire. Si no se hace ese proceso, dicen que no va a salir nunca. Y ahí entonces me pregunto, ¿por qué ya no hicieron el soporte de la mordaza para que quede aquí arriba? Y ya. Bueno, en sí. Hay que, cada vez que voy a purgar la mordaza, tengo que soltar el soporte, moverla para arriba, purgarla y volver a bajar. Dios mío, pero bueno, voy a tratar de hacer eso ahora. Pero para desestresarme un poco, hay algo que quiero ver, que son los faros traseros. Estos faros traseros que están, si bien están en buen estado, ya están bastante desgastados. Entonces voy a colocar los faros nuevos que ya había comprado, que no los había colocado por falta de tiempo. Esos faros traseros nuevos, déjenme mostrarles aquí. Son estos con un estilo mucho más moderno y que creo que van a darle un aspecto bastante renovado a la camioneta. Así que es básicamente muy simple sacarlos. Son 2 tornillos aquí dentro, 2 tornillos aquí fuera y el faro ya simplemente sale. Así que desconecto, conecto aquel y vemos cómo queda para ver la diferencia. Y ahora sí, de nuevo, siempre yo digo que los faros le dejan muy lindo a cualquier vehículo, faros nuevos. Me gusta mucho cómo quedan. Denis mientras me está ayudando aquí en la parte del tren delantero. Voy a prender la luz nada más para poder verlos encendidos. Sí, bastante bien. Alumbra bastante fuerte para hacer la luz pequeña nada más. Me gusta. Voy a continuar ahora en la parte del frente para poder salir a dar una vuelta. Y el último detalle que voy a realizar hoy es colocar el spoiler, el pequeño labio que le quiero colocar aquí debajo del paragolpe, que si bien esto tiene agujeros por donde tiene que ir sujeto, el paragolpe que tengo no tiene esos agujeros. Entonces voy a tener que perforarlos con un taladro. Voy a colocar primero uno en el centro mismo y luego voy a colocar en las puntas para luego ver dónde más va a necesitar los soportes. De por sí se ve que tuvo algo en alguna vez. Tiene como un pequeño remache aquí, que no sé qué habrá tenido. Así que voy a perforar esto y ya les muestro cómo quedaría esto. Aquí por debajo entonces saqué ese remache que tenía y aquí coloqué un tornillo. Así también aquí en el medio, déjenme traer la luz para mostrarles. Hice un agujero exactamente en el centro de la camioneta, donde también ya tenía un agujero. Hice un agujero en el paragolpe, en esta pollerita, porque aquí tiene la perforación muy en el borde que no me deja poner un tornillo bien. Probablemente voy a colocarle otro más por aquí y otro más en esta área para que tenga 3 en el centro. Entonces ahora está ya sujeto por los extremos, en aquella punta, aquí en el medio y en este extremo. Ahora, ¿qué es lo que hice? Hice otra perforación aquí en esta área. Entonces perforo el plástico. Con la luz ahí van a poder ver mejor. Perforo el plástico y de paso también el paragolpe de metal. Entonces coloco ahí un tornillo con una tuerca. Va a tener otras 3 aquí en el medio y otras en el otro lado. Entonces no estoy utilizando el agujero original porque de todas maneras está tan en el borde que no me va a dejar poner una llave como para poder apretarlo. Entonces estoy haciendo los míos propios. Coloco todo esto y les muestro cómo queda. Realmente, tal vez para ustedes no pueda hacer mucho, pero a mí me encanta como detalles simples como los faros. Los frenos a disco son detalles muy pequeños que le va dando a la camioneta. Y así también el spoiler delantero como quedó. Realmente me fascina. Le da le da una apariencia completamente nueva a la camioneta. Y
Realmente me encanta cómo está quedando esto. Obviamente aún falta mucho. Tengo que cambiar aún los faros delanteros. Tengo que cambiar aún, no sé aún si la parrilla o no. Me está gustando este estilo de algunas cosas cromadas con colores de la camioneta. Porque no estoy encontrando una forma sencilla de eliminar estos cromados principalmente. Y este también, el parabrisas, por ejemplo. Entonces, hay detalles que tal vez los dejen cromados para un comienzo, para poder tener por lo menos una mejor idea de cómo poder hacerlo. El paragolpe delantero voy a modificarlo. Tengo que agregar una pequeña toma de aire para poder darle más aire al intercooler que voy a colocar detrás del paragolpe. Entonces va a cambiar aún, pero me gusta muchísimo cómo está quedando esto. Así que les agradezco mucho por la compañía. Nos vemos la próxima, que esto va para rato. Vemos si ya puedo poner el motor en el próximo. Vamos a ver cómo vamos. Nos vemos.